Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy continuamos con la unidad 3, que habla sobre el Evangelio según Lucas. La lección de hoy es la 15 y hablaremos bajo el tema anuncio y espera del nacimiento de Jesús. Pero vamos a orar. Señor y Padre nuestro, delante de tu presencia, Señor, estamos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día y por la oportunidad, Señor, de reunirnos, posiblemente hasta en familia, para escuchar esta clase de hoy. Te pedimos, Señor, que tú hables a cada vida, Señor, a cada hermano. Y si hubiese, Señor, alguna persona que este video llega a sus manos, bendícela de manera especial. Padre, hoy vamos a hablar sobre un personaje extraordinario, sobre María. Señor, que lo que hablemos, Señor, sea de edificación, pero sobre todo de modelaje a nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la lección de hoy, como dije en la oración, nos presenta una figura importante en la vida de Jesús, a María. Nosotros como creyentes no adoramos a María. Sin embargo, de esta extraordinaria mujer tenemos mucho que aprender y nosotras las mujeres mucho que modelar. María fue escogida de entre todas las demás mujeres para dar a luz y criar al Hijo de Dios. Esta clase examina la respuesta de María a la invitación de Dios a ser madre terrenal de Jesús. Y les pregunto, ¿qué habríamos respondido nosotras si hubiéramos tenido ese gran privilegio? La experiencia del llamado de María nos recuerda que debemos alabar a Dios por el regalo de su Hijo Jesús. Pero veamos todo esto con más detalle. Mis hermanos, vamos a comenzar con los versos 26 al 27, que nos habla de la aparición del ángel Gabriel a María. Observamos en estos versos que Lucas detalló cuidadosamente los eventos que llevaron al nacimiento de Jesús. Recordemos que Lucas escribe a un público no judío, que hay que brindarle detalles que un lector judío no los necesita. Vamos a ver el verso 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Podemos observar que este primer verso comienza diciendo al sexto mes. Nos está hablando de que al sexto mes del embarazo de Elizabeth, la esposa de Zacarías, quien esperaba el nacimiento de Juan el Bautista, el ángel Gabriel fue enviado a la ciudad de Nazaret. El nombre de este ángel, Gabriel, significa el poder del Dios fuerte. Este es el mismo ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías. Este ángel aparece desde el Antiguo Testamento y es mencionado en Daniel 8:16 y el capítulo 9, verso 21. Fue el ángel que interpretó para Daniel la visión del carnero y el macho cabrío. Y en el capítulo 9 le mostró la visión de las 70 semanas. Así que Gabriel es enviado a Nazaret. ¿Por qué el ángel fue a Nazaret? Porque ese nombre en hebreo significa rama. Y la profecía de Isaías que le encontramos en el capítulo 11, verso 1, indica que Jesús vendría del tronco de Isaí, que era el padre de David. Muchos eruditos relacionan lo dicho por Isaías con el hecho de que el Mesías sería llamado Nazareno. Nazaret era un pueblo desconocido en el primer siglo. Por ejemplo, a manera de ejemplo, en Nazaret no pasaba ninguna carretera importante y de hecho había un dicho denigrante con relación a Nazaret que decía, de Nazaret puede salir algo de bueno, tal vez para la gente no, pero para Dios definitivamente sí. Leamos el verso 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. El ángel iba a ir a la casa de una virgen desposada con José. Lucas, al igual que Mateo, nos especifica que María estaba desposada con José. Desposados quiere decir que estaban comprometidos, no casados. ¿Por qué este detalle es considerado? Porque al estar desposados, entre los judíos era un compromiso tan serio como el matrimonio y no podía ser disuelto excepto por divorcio.
Era un compromiso nupcial que establecía una relación permanente y exigía fidelidad absoluta, tal y cual como si estuvieran casados. Violar ese compromiso se consideraba un adulterio, y tan es así que existían leyes en cuanto al desposorio. Entre el desposorio y el matrimonio pasaba un año. El verso 27 vemos que destaca que la joven desposada estaba comprometida con José de la casa de David. José era descendiente de David a través de la descendencia de Salomón. Este dato es importante porque aunque José no iba a ser el padre biológico de Jesús, el linaje le otorga el derecho legal de Jesús. Luego, Lucas nos da el nombre de ella, María, y especifica que era virgen. ¿Por qué este detalle de su virginidad fue importante antes y lo sigue siendo hoy? En primer lugar, hermanos, porque nosotros creemos y enseñamos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Esta doctrina del nacimiento virginal ha sido atacada hasta el día de hoy por teólogos liberales. La profecía de Isaías en capítulo 7, verso 14, anunció que nacería un niño de una virgen y que se llamaría Emmanuel. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El vocablo hebreo para virgen que usa Isaías significa una virgen casadera, y nunca se emplea en el Antiguo Testamento para definir ningún otro estado que no sea la virginidad. Ahora bien, ¿por qué es importante enfatizar sobre el punto de la concepción virginal de Jesús? La respuesta es porque el propósito del nacimiento de Jesús fue para pagar por los pecados de la raza humana y traer salvación a través del sacrificio de su muerte. Para cumplir con esto, ¿qué se requería? Pues se requería que el Redentor fuera en su misma persona verdadero Dios y verdadero hombre, o sea, 100% humano y 100% divino. Por lo tanto, en primer lugar, la única manera de Jesucristo ser 100% humano era naciendo de una mujer. Como hombre, todos nosotros sabemos que Jesús sufriría el castigo por nosotros y estaría expuesto a las tentaciones, sufrimientos, humillaciones y debilidades. En segundo lugar, la única forma de poder ser un hombre sin pecado es que fuera concebido por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la única forma de ser 100% divino era que tuviera a Dios por Padre. Como divino Hijo de Dios, Jesús tiene el poder para librarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás. El verso 28 continúa con el saludo del ángel. Lucas escribe: y entrando el ángel donde ella estaba. Esto nos da a entender que no se trataba de un sueño o una visión, sino que era una visita real. Luego dice salve. Esta expresión es un saludo de regocijo. En el original viene de un verbo que significa regocijarse o estar alegre. Luego añade muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Notamos que antes de María recibir las buenas nuevas, ella fue honrada por el ángel por lo que ella llegaría a ser. Este ser humano, amados, iba a ser favorecido más que ningún otro ser humano porque fue escogida para ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. También le dijo: el Señor es contigo. María sabía que esta frase a menudo se usaba para infundir seguridad cuando se encomendaba una tarea difícil. Así que algo iba a suceder. Ahora bien, notemos que ella fue venerada, alabada por el ángel, no adorada. Y esto, hermanos, tenemos que tenerlo nosotros como creyentes bien claro. Venerar significa homenajear, respetar, considerar, realzar. Pero sin embargo, el significado de adoración es distinto, porque adoración es un culto o reverencia que se rinde
exclusivamente a Dios por sus obras y por quién es Él. Recordemos que la Biblia prohíbe terminantemente la adoración a los seres humanos, a los ángeles o a cualquier otra criatura. El ángel le dijo que ella sería bendecida o alabada más que todas las demás mujeres. Por otro lado, teniendo nosotros el beneficio de conocer toda la historia de lo que sucedió, debemos considerar que la bendición dada a María no solamente le produjo mucha alegría, sino que también ella tendría sufrimiento y dolor, porque Jesús sería rechazado y crucificado. Esto nos enseña que nuestro servicio a Dios, como el llamado a cualquier ministerio, amados, siempre trae alegría y satisfacción, pero también, como muchos sabemos, trae sufrimiento y desilusiones. Los versos 29 al 30 nos dejan ver que María se agitó y sorprendió por la forma del ángel saludarla y razonaba dentro de ella en lo que esas palabras podían significar. El ángel Gabriel inmediatamente la tranquilizó y le dijo que no tuviera miedo porque ella gozaba del favor de Dios. Vamos a ver los versos 31 al 33, donde el ángel de Gabriel comienza su mensaje. Gabriel le anuncia en el verso 31 que ella va a quedar encinta y que el nombre del niño será Jesús. Jesús significa Salvador o Jehová salva. Así que oficialmente se le da el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios, quien nacería de una virgen. Luego vemos en el verso 32 que el ángel indica que ese niño será grande. Jesús será grande en el más alto sentido de la palabra. Se interpreta que es una referencia a Isaías capítulo 9, 6 al 7, donde se habla del nacimiento y reinado del príncipe de paz, Jesucristo. Continúa diciendo, será llamado Hijo del Altísimo. Lo que quiere decir es que no solamente será Hijo de Dios, sino reconocido como tal. Y termina diciendo que Dios le dará a Jesús el trono de David, su padre. Y esta expresión, perdónenme, es una evidencia clara que María, al igual que José su prometido, es descendiente de David. En el verso 33, el ángel termina su mensaje diciendo que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. La casa de Jacob, hermanos, se refiere a todos los que pertenecen a las 12 tribus, todo el pueblo israelita. Jesús reinaría en el trono de David sobre toda la nación de Israel. Esto es cumplimiento del pacto davídico, que lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y verso 16. Ahora bien, estas palabras de Gabriel respecto al glorioso reinado milenial de Jesús se cumplirán cuando Él venga por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué gloriosa promesa, ¿verdad? Para nosotros. Pero vamos a continuar ahora con el verso 34. Y del 34 al 38, esos versos nos van a enfatizar al Hijo del Altísimo. En el verso 34, ante la noticia de que el ángel le da a María, ella hace una pregunta. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La versión Dios habla hoy traduce de la siguiente manera. ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Otras versiones traducen, soy virgen. Hay que notar que la pregunta de María no es producto de incredulidad de su parte, sino de una realidad. María está reflexionando, queriendo preguntar, ¿por qué medio se va a realizar o llevar a cabo? Y el ángel seguidamente le da una respuesta a su pregunta. No iba a ocurrir por medio de una relación sexual normal, sino que Dios Padre generaría vida dentro de su vientre. Esa vida vendría milagrosamente. Sin aclarar el misterio, Gabriel simplemente le indicó el agente, el Espíritu Santo, como agente del Padre, toma el lugar del esposo actuando en forma poderosa. El poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra. Esta descripción de la obra del Espíritu Santo es bien importante, porque los paganos enseñaban que los dioses copulaban con los seres humanos, pero la concepción de Jesús fue en cambio el resultado de la obra milagrosa del Espíritu. Por nacer de mujer, es 100% humano, como les dije ahorita, pero también 100% divino por ser concebido únicamente por el acto milagroso de Dios, siendo libre de mancha de pecado, o sea, santo. Por este hecho, Jesús es digno de cargar con la culpa de los pecados y de efectuar la expiación. Nadie más sobre esta tierra podía tener esa facultad. El Salvador tenía que ser perfecto y sin pecado para poder redimir al hombre de sus pecados. Observemos que la naturaleza divina de Jesús no nace de María Virgen. Lo que nacería de ella era su naturaleza humana. Dios se manifestó en carne, como lo establece Juan 1:14. La naturaleza divina de Jesús no tiene principio, puesto que Dios es eterno. Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Veamos ahora los versos 36 al 38. El ángel también le da la noticia que su parienta Elizabeth recibió un milagro y ya tiene 6 meses de embarazo. Esta noticia María no la conocía y ella se alegró porque ya eran familia por parte de madre. Si Dios pudo dar un hijo a una mujer estéril, el Dios de lo imposible puede hacer el milagro de la encarnación de Jesús en el vientre de una mujer que también es virgen. Así que cuando el ángel le dice que no hay nada imposible para Dios, estas palabras llenan de fortaleza a María. Por eso María pudo contestar al ángel: he aquí la sierva de Dios, hágase conmigo conforme tu palabra. María contestó con humilde obediencia. Le creyó a Dios, hermanos, y aceptó su voluntad sin medir las consecuencias, incluyendo el riesgo a su reputación. Ella sabía en su corazón que Dios la cuidaría conforme a su propósito. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a arriesgar o sacrificar con tal de obedecer a Dios? ¿Qué o a quién estamos nosotros dispuestos a dejar para vivir o hacer como Dios desea? Hay ocasiones en que Dios puede pedir que tomemos decisiones que nos van a desviar de nuestros planes personales. Eso es muy fácil decirlo, es muy fácil enseñarlo, es muy fácil predicarlo, es muy fácil aconsejarlo a otros, pero que cuando nos toca a nosotros, nuestro carácter personal. La respuesta de María no es la de un cuento o de una película romántica. Ella tenía, humanamente hablando, mucho que arriesgar. ¿Qué dirían sus padres? ¿Cómo reaccionaría su prometido? ¿Qué pasaría? La decisión de María fue la de una verdadera creyente que pudo poner en primer lugar a Dios y dejó a un lado su propio yo. Que mucho podemos aprender, tanto hombres como mujeres, de esta joven mujer. Continuamos ahora con los versos 39 al 45 y vamos a ver esa visita a Elizabeth y cómo Elizabeth bendice a María. Una vez María recibió todas estas noticias, nos dicen los versos 39 al 40, que ella se preparó y salió a casa de su parienta Elizabeth y Zacarías. Notamos ya de los versos 41 en adelante que cuando María saludó a Elizabeth, su bebé saltó en su vientre y que inmediatamente Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Claramente vemos que Dios estaba en el asunto. Si recordamos lo que dice Lucas 1:15, podemos ver que el ángel le había profetizado a Zacarías que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá.
Observamos además que por revelación del Espíritu Santo, Elizabeth supo que María era la escogida de Dios y que ella llevaba al Salvador en su vientre. Por eso es que ella exclama: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth, maravillada con todo lo que estaba pasando, continúa con una pregunta en la que reconoce sin lugar a duda que allí estaba la presencia misma del Hijo de Dios. Y esa pregunta la vemos en el verso 43 que está en pantalla. Elizabeth afirma estar segura de que María fue la escogida para ser la madre de Jesús, porque la señal fue que su bebé saltó de alegría en su vientre al escuchar la voz de María. Hermanos, la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas es real y no es exclusividad en la vida de María y Elizabeth. Usted y yo, desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo hizo morada en nosotros y es a través de él que recibimos revelación. Tenemos que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces ha sentido ese algo en su interior que le dice qué hacer o qué decir, o le hace un llamado a detenerse? O usted sabe que en su interior el Espíritu Santo le está redarguyendo para no continuar con una mala amistad o una relación que no conviene, y que usted sabe que Dios no está en ese asunto, o que le está haciendo un llamado a un ministerio o apoyar un ministerio y ser parte de él, y que tal vez usted está ignorándolo. En aquella época, ni Zacarías siendo un sacerdote, ni su esposa Elizabeth, ni María, la futura madre de Jesús, tenían los conocimientos de la palabra que hoy día la Iglesia de Cristo tiene. Ellos son los protagonistas de la historia, que más adelante se escribiría de ellos. Pero ellos conocían al Dios de Abraham, de Jacob, de José, de David, etc. Y por lo tanto, ellos sabían en su experiencia personal cuando Dios les estaba hablando y revelando de alguna manera, y simplemente creían y obedecían. Además, ellos no tenían ni siquiera una idea de la persona del Espíritu Santo como nosotros lo tenemos hoy. Del Espíritu Santo habló Jesús muchos años después a sus discípulos, cuando les dijo que él enviaría al Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Nosotros gozamos de la bendición de tener en nuestras manos la historia completa, escrita y revelada, la Biblia. Y gozamos de saber que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto nos debe hacer reflexionar que no siempre entendemos todo de la palabra o no sabemos explicar otras, pero la experiencia de todo cristiano debe ser aprender a tener una relación personal con Dios en oración y obediencia, de tal manera que aunque no entienda bien cómo Dios le habla, no se equivoque en saber cuándo Dios le habla y lo que desea de nosotros. Todo cristiano convertido ayer o con muchos años en el Evangelio tiene que saber que Dios lo capacita para que usted y yo sepamos cuando Él nos está hablando. Porque al igual que María y Elizabeth, conocemos al Dios de la experiencia en forma sencilla como la de un niño. Por eso el verso 45 termina diciendo que Elizabeth le dijo a María que ella era bendecida, o sea, bienaventurada. ¿Por qué? Porque creyó. Y el resultado sería el cumplimiento de lo dicho por Dios. Mis hermanos, vamos ahora a Lucas 1, los versos 46 al 49. Vemos que al escuchar las palabras de Elizabeth, la reacción de María fue alabar a Dios. Así que desde el verso 46 en adelante nos encontramos con el Magnificat de María, uno de los poemas más hermosos que podemos encontrar en la palabra de Dios. La palabra griega que se traduce para el Magnificat es engrandecer. Aquí específicamente significa declarar grande a uno o exaltar la grandeza de uno.
Lo más hermoso de lo que vamos a leer en los próximos versos es que no fueron palabras cuidadosamente escogidas como hace un poeta, sino que María habló en forma espontánea. Fueron expresiones que brotaron de una profunda emoción y de una fe gozosa. María, sin saberlo, expresó un increíble poema. De hecho, el Magnificat de María es considerado uno de los poemas más grandes del mundo y uno de los más famosos himnos de la Iglesia. Por otro lado, observamos que es muy similar al cántico de alabanza de Ana que se registra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, los versos del 1 al 10. Así que los invitamos a que lo repasen y lo comparen porque es muy interesante. María en este poema se convierte en poeta y profetiza, inspirada por el Espíritu Santo, y habla con Dios con todo su corazón. En los siguientes versos vamos a observar también que está lleno de alusiones al Antiguo Testamento, especialmente de ecos de los Salmos. Vamos a mirar los versos 46 al 49 ahora, donde ella comienza alabando a Dios por sus bendiciones personales. Dice esos primeros versos: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María comienza reconociendo, declarando y exaltando la grandeza de Dios que emana de lo más profundo de sus emociones. En el verso 47, la propia María reconoce su propia necesidad de salvación. Ella reconoce que Jesús es no solamente el Mesías prometido para la humanidad, sino su propio Salvador. En forma de aclaración, recalcamos nuestra posición evangélica de que María, al igual que el resto de la humanidad, necesita a Cristo como su Salvador. La posición católica, contraria a nosotros, hermanos, dice que María fue concebida de manera inmaculada, o sea, sin mancha, sin pecado original. Esto le daría a María cualidades divinas, las cuales no tiene, porque ella nació de un hombre y de una mujer. En Romanos 3:23 enfatiza: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el concepto de que María fue concebida de manera inmaculada y vivió sin pecado, nosotros defendemos que no se enseñe en las Escrituras, o sea, la Biblia. Nuestra postura es que Dios Padre la escogió para una misión y vio en ella a una sierva de Dios humilde y pura, dispuesta a servirle y convertirse en el instrumento humano para que Jesús naciera y se cumpliera la Escritura. Por esto María, en estos primeros 2 versos, demuestra su humildad y una actitud de sierva digna de imitar. El verso 48 dice de la siguiente manera: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María expresa que Dios ha mirado su bajeza. Esta palabra la expresa en forma literal, amados. Viene del griego tempaionisin, la pequeñez, y perdonen la pronunciación. La forma humilde de ella vivir es a lo que ella se está refiriendo. María viene de una familia pobre, sin distinción política o social. Dios no escogió a una mujer importante de su sociedad, sino una joven ignorada e insignificante dentro de la sociedad de su época. Este es motivo de gozo y gratitud. En la Biblia latinoamericana se traduce: porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Luego expresa que la llamarán bienaventurada todas las generaciones, o sea, se convertiría en la mujer más alabada de la tierra. En ese sentido, María se convierte en profetisa, porque el Espíritu Santo le permitió ver la importancia histórica que ella tendría en la humanidad. Luego el verso 29 dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Vemos que María alaba y glorifica al Dios que ella conoce. Hermano, nadie puede hablar de una manera tan hermosa si no tiene una relación personal con Dios. María tiene una clara visión de quién es el Dios a quien ella sirve, a pesar de su juventud. Así que no se trata de edades, se trata de experiencia. Ella reconoce que el Dios que la escogió es poderoso. Solamente la omnipotencia de Dios puede realizar un milagro como este. O sea, el milagro
de la encarnación de Jesús. En segundo lugar, María reconoce la santidad de Dios y que solamente Él merece toda gloria, porque solamente un Dios santo se preocupa por la redención de la raza humana. Definitivamente, amado, esta experiencia que ella está viviendo tan íntima, tan personal y trascendente a la humanidad, es motivo de alabanza y la mayor bendición que un ser humano haya vivido. Continuamos ahora con los versos 50 al 55, donde María alaba a Dios por las bendiciones para su pueblo. Como judía devota, María tenía una buena comprensión de la obra de Dios en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y alabó a Dios por las bendiciones a su pueblo escogido. La siguiente porción del Magnificat de María fue una palabra profética respecto a las bendiciones que el Mesías traería al pueblo judío. Leamos el verso 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. En este verso, María reconoce otro atributo de Dios, su misericordia. Y dice que su misericordia ha sido demostrada de generación a generación a los que le temen. La palabra temen viene de favoimenois, que es un temor reverencial. Se refiere a ese temor reverente que solamente lo tienen aquellos que confían en Dios. El creyente que teme a Dios estima y admira a Dios, por lo tanto, le teme porque lo reconoce como su Señor y se sujeta a Él en obediencia. Y definitivamente María es temerosa de Dios. Ella reconoce la misericordia que Dios está dando a toda la humanidad al enviar a su Hijo Jesucristo a salvar al mundo. María es temerosa de Dios porque ella coloca su fe y su confianza en Él y reconoce su santidad y poder que le otorga el derecho a Dios de juzgar el pecado, castigar y también extender su mano de misericordia para perdonar. Hermanos, que no se nos olvide que mientras haya una persona que teme a Dios, la misericordia de Dios siempre continuará manifestándose. El verso 51 dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. María en este verso usa un lenguaje antropomórfico para hacer alusión a la capacidad y poder de los actos de Dios. El Dios de sus padres fue el que abrió el mar rojo e hizo grandes maravillas. Con su poder desbarató ejércitos y humilló a los soberbios. Vemos además que María usa la palabra proezas, que se refiere a poder. Es un concepto hebreo, como se expresa en el Salmo 118:15, que dice, la diestra de Jehová hace proezas. La traducción de Dios habla hoy dice, el poder del Señor alcanzó la victoria. Así que María en este verso 51 reafirma que a través de la historia Dios siempre ha deshecho las intrigas de los soberbios que pretenden ignorar y entorpecer los planes de Dios. Por eso es que ella canta a Dios como hicieron los antiguos. Vamos a ver en Isaías 51:9 lo que dice. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Y en el Salmo 98:1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Qué hermosa esta palabra, ¿verdad? Continuamos en el verso 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aquí la palabra poderoso viene de dunastas, que es igual a potentados, o sea, los que tienen poder. María está hablando de la justicia de Dios y nos recuerda que Dios juzga a los hombres debidamente y con justicia. Él siempre exalta a los que le honran y derriba a los que se le oponen. La historia de su pueblo así lo confirma y ahora ella misma se convierte en un vivo ejemplo de exaltación de los de baja condición. El verso 56 lee, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. María ahora alaba otro aspecto de la justicia divina tratando con la humanidad. Dios es el benévolo proveedor y el alimentador de los hambrientos. Y estas palabras pueden ser proféticas en referencia al Mesías prometido, quien tendría compasión y cuidado por los hambrientos,
tanto física como espiritualmente. Es como si ella recordara las palabras del salmista en el Salmo 146:7 que dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Leamos los versos 54 y 55. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. La palabra usada para socorrió es antelabeto, que significa vino en ayuda. Así que María alaba a Dios porque Él siempre ha sostenido y apoyado a su pueblo, Israel, a quien Dios llama su siervo. María reconoce que Dios siempre recordó las promesas dadas a Israel y aunque el pueblo falló, su misericordia y fidelidad siempre estuvieron presentes. María recuerda que Dios hizo pacto con Abraham y que fue renovado con Jacob. Por eso Dios siempre ayudó a Israel en sus momentos más débiles. Recordemos que cuando Dios se apareció a Jacob en Betel, le dijo las siguientes palabras: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y la simiente que menciona estos versos es Cristo. Por lo tanto, a través del Mesías, o sea, Jesucristo, Dios continuaría bendiciendo y protegiendo a su pueblo, tal como lo había hecho a lo largo de su historia. Luego, finalmente, en el verso 56, después de este momento sublime de adoración, termina Lucas diciendo que María se quedó con Elizabeth durante 3 meses. Quiere decir que fue poco antes del nacimiento de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth, quien sería el precursor de Jesús. Bien, hermanos, podemos concluir que la obediencia de esta extraordinaria joven, María, jugó un papel central en la llegada del Mesías al mundo. María tuvo fe para poner su confianza en Dios y tomar decisiones que cambiaron radicalmente su vida apacible. Y por la gracia de Dios, la historia cambió para siempre. María es un ejemplo maravilloso de la dedicación, pureza y humildad que debería mostrar una persona que vive al servicio de Dios. ¿Qué no debemos olvidar de esta clase? Primero, que siempre hay que recordar y celebrar con regocijo el nacimiento de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. No como una simple fiesta cuando llega la Navidad cada año. Es la razón de ser de nosotros como cristianos y la palabra que debemos testificar a todos. Además, que todo lo que Dios habla se cumple. Dios eligió el momento perfecto y la manera perfecta de enviar a su Hijo al mundo. Y las profecías anunciadas por los profetas se cumplieron desde el momento del anuncio de Gabriel a María. Además, que María es sierva y no divina, tampoco es la madre de Dios, sino que fue la mujer escogida para ser la madre de Jesús y protegerlo hasta llegado el tiempo de él cumplir su ministerio. Y que ella, María, es el más puro ejemplo de obediencia y humillación a Dios. También debemos decir como ella: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que como María debemos valorar el regalo de ser salvos. Y por último, que como ella adoremos a Dios diariamente, recordando las bendiciones personales que Él nos da, aunque muchas vengan acompañadas de dolor. Y que le adoremos y demos gracias, porque gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ahora somos llamados hijos de Dios y somos parte de su pueblo. Hermanos, somos una iglesia que ora y clama todos los días por su segunda venida y que dice a viva voz, dígalo conmigo: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Que este mes sea un mes glorioso,
a pesar del dolor y a pesar de muchas circunstancias. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Feliz Navidad y hasta la próxima. Me llamarán por generaciones, porque el Señor ha hecho en mí maravillas. Santo es el Señor, Dios de Israel. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra. Salvador, mi alma glorifica al Señor. Ha mostrado el poder de su santo brazo. Derriba a los soberbios, levanta al humilde. Despide a los ricos con manos vacías. Y al que tiene hambre lo llena de bienes. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Mi alma glorifica al Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Su misericordia llena la tierra, viene en auxilio de su pueblo Israel. No olvidó su promesa a nuestros padres y a los hijos de Abraham.